Voy a estar ausente de los sermones varias semanas, ¿no? Ya que lo que va de los 4 siguientes domingos del mes de noviembre, habrán algunos hermanos que estarán a cargo de los sermones, a los que van a tener que escuchar con mucha atención también. Sé que para ellos va a tener un poco de nerviosismo quizá, porque es para algunos la primera vez, otros ya tienen un poco de experiencia, pero de igual manera va a ser bastante edificante poder escucharlos a cada uno de ellos. Si es que, como le decía al pastor hoy día, si es que hay referéndum, ¿no? Como ustedes saben, el equivalente a la segunda vuelta acá, porque no va a haber segunda vuelta en los comicios locales y regionales, pero si es que hay referéndum, probablemente no esté acá delante del púlpito hasta la quincena de diciembre, ¿no? Y si es porque terminando la serie también va a haber un tema bastante interesante que nos va a traer otro hermano también. En total va a haber 5 sermones, hermanos, 5 sermones con diferentes personas aquí los domingos, así que vamos a disfrutar cada semana. Pero hoy día, ya saben, estamos a solo 3 días de conmemorar los 501 años de la Reforma Protestante. El año pasado, como un hecho histórico, se podría decir, aquí en Trujillo, nosotros tuvimos la oportunidad de celebrarlo en la Iglesia Presbiteriana de Cristo Restaurador en Arévalo, ¿no? Donde estuvieron invitados varias iglesias, ¿no? De varias denominaciones, para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Muchas de las personas, muchos de los cristianos en nuestro país tienden a rechazar la Reforma porque engloba muchas de las doctrinas con las que no están de acuerdo o no están acostumbrados. Arminianos o calvinistas, preteristas o futuristas, continuistas o cesacionistas. Cada creyente, según la doctrina que haya aprendido, se puede identificar con algún grupo en particular. Si has llevado ya las clases de doctrina desde hace un tiempo, sé que te va a ser fácil identificar esos términos y saber en cuál vas encuadrado. Pero sea cual sea la forma de doctrina que hayas aprendido de las que he mencionado, seguimos siendo hermanos y seguimos manteniendo comunión, sea cual sea la denominación, ya que pertenecemos a un mismo cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de las solas de la Reforma, entramos a un terreno muy especial, ya que este no solo es el fundamento de las iglesias reformadas, sino de la iglesia de Cristo en general. Todo aquel que no crea en estos pilares está en riesgo de tener una fe falsa. Aunque cada uno de estos puntos en el siglo XVI fue como un escuadrón de batalla contra las doctrinas erradas de la Iglesia Católica Romana, en realidad son más que eso. No son lanzones contra la Iglesia Católica, son baluartes que sostienen nuestra iglesia. Vamos a ver cada uno de estos 5 puntos. Lamento que por causa del tiempo solo sea un análisis superficial. Ya nos hubiera gustado, como el año pasado, hacer cada una de estas olas por semana, pero por la programación que tuvimos en este año no era posible. Así que vamos a verlo como un modo de resumen, las 5 solas. Empecemos con la primera. Sola Escritura. Luego de iniciada la reforma de Lutero, la contrarreforma por parte de la Iglesia Católica no se hizo esperar. Y entre las acciones que tomó la Iglesia, convocó al famoso Concilio de Trento en el año de 1546. Lo que leeré a continuación es un extracto
de la sesión 4 de este concilio. Dice: el Santo Concilio recibe todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como la tradición que tocan a la fe y a las buenas costumbres, como dictadas por boca del mismo Jesucristo o por el Espíritu Santo, y conservadas en la Iglesia Católica por una constante sucesión, y el concilio las abraza con todo respeto. Si ustedes quieren más adelante revisar los cánones del Concilio de Trento, lo va a encontrar ahí en la sección 4. Más adelante, si ya se dieron cuenta, al menos hasta esta parte, la Iglesia Católica tomaba a las Escrituras y a la tradición como si ambos fueran palabra de Dios. Más adelante, en el siglo XIX, el Papa Pío IX crearía la doctrina de la infalibilidad papal, que si consideramos los casos de inmoralidad realizados por los papas y las contradicciones que habría entre cada representante del Vaticano, sabemos bien que de infalibles no tienen nada. Sin embargo, la Iglesia Católica de Roma sí lo considera. Solo por mencionar algunos casos, habían algunos papas que se excomulgaban entre ellos. Habían doctrinas que un papa aprobaba, el siguiente lo declaraba como herejía, el siguiente lo volvía a aprobar, y cosas así. Inclusive hubo un caso, no recuerdo exactamente el nombre de ese papa, creo que se llamaba Esteban, que hizo sacar los huesos del papa anterior para ponerlo en juicio, así putrefacto. Lo vistió de las ropas papales, con la corona y el bastón, le comenzó a hacer una cuestión como si fuera un juicio real, y luego lo declaró hereje, y lo despojó de todas las vestimentas, y lo hizo arrastrar por las calles en carruajes, no sentado, arrastrado, hasta que desapareciera completamente. Eso es como para que vean, un papa ya muerto declarándose en juicio como hereje. Eso nos demuestra que de infalibles solo el nombre. La tradición católica además enseña que el magisterio es el que avala la veracidad de las Escrituras, y que los protestantes estamos equivocados al pensar en esta enseñanza de la sola Escritura. Inclusive por YouTube van a poder ver a un apologista católico apellidado Casanova, que dice que era pastor pentecostal y luego se volvió otra vez al catolicismo. Y lo primero que dice es, los protestantes dicen sola Escritura, pero eso no está en la Escritura. Cosas completamente absurdas. ¿Cómo podemos confiar en una tradición que se contradice? Sería la pregunta para todos los católicos romanos. Los protestantes, en cambio, tenemos por especial tesoro a la Escritura, porque es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y como dijera Pablo en Romanos capítulo 3 verso 4, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Amén. Vamos a visitar segunda a Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y es este principio el cual nosotros creemos,
que la Escritura es la única norma de fe y práctica del creyente. Todo lo que debemos ser y hacer está normado en las Escrituras, ya que es suficiente para capacitarnos enteramente. Amén. Como verán, este principio no solamente es un golpe al catolicismo romano, sino también es un golpe a los nuevos movimientos que han aparecido en estos últimos siglos, que consideran de que la Escritura es palabra de Dios en el pasado, pero ahora necesitas una palabra fresca. Pueden considerarse lo que quieran, pero evangélicos de la misma raíz protestante no son. Tan solo un poco antes, en el capítulo 2, verso 15, Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Si los católicos dicen, los protestantes creen en la sola Escritura sin nada que la avale, pues nosotros estamos convencidos de que el Señor mismo avala su palabra en su misma palabra. ¿No? Ellos critican esta forma circular de sustentar la sola Escritura, pero es la que nosotros creemos. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella misma lo dice. Y esta palabra ha perdurado por todos estos siglos, la cual, a pesar de tener contenidos un poco difíciles de comprender, y por ende es necesario tener maestros, el mensaje de salvación es tan sencillo que puede ser entendido por todo lector guiado por el Espíritu Santo. Amén. Una de las ideas de la Iglesia Católica, antiguamente saben de que la única versión permitida por la Iglesia Católica era la Vulgata Latina, y solo podían ser leídos por el alto clero que entendía el latín, ¿no? Y cuando Lutero propone precisamente de que la Biblia podría ser leída por todas las personas, dijeron: ¿te das cuenta, Lutero, de lo que estás diciendo? Si todas las personas leyeran, correríamos el riesgo de que sea mal interpretada y de que esto generara falsas doctrinas. Y ustedes pueden ver en este tiempo, ya que la Iglesia Católica sustenta eso y dice: ven, tantas denominaciones, tantas divisiones, ven lo que les advertimos. Pero Lutero quería correr el riesgo porque él estaba convencido de que el mensaje de salvación era tan sencillo que muchos se podrían salvar por tan solo leer las Escrituras. Y eso es lo que nosotros rescatamos en este tiempo. Y esta idea de la sola Escritura no solamente empieza en la Reforma, sino que voy a concluir este primer punto con unas líneas dichas por San Agustín, no en el siglo XVI, sino más de 1000 años antes. Confieso a tu caridad que solo aquellos libros de la Escritura que se llaman canónicos he aprendido a ofrendar esa reverencia y acatamiento, hasta el punto de creer con absoluta certidumbre que ninguno de sus autores se equivocó al escribir. Si algo me ofende en tales escritos, porque me parece contrario a la verdad, no dudo en afirmar o que el códice tiene una errata, o que el traductor no ha comprendido lo que estaba escrito, o que yo no lo entiendo. Mas, cuando leo a los demás autores, aunque se destaquen por la mayor santidad y sabiduría, no admito que su opinión sea verdadera porque ellos la exponen, sino porque lograron convencerme recurriendo a los autores canónicos
o a una razón probable que sea compatible con la verdad. Carta de Agustín a Jerónimo, párrafo 3. Inclusive, en las siguientes líneas, el mismo Agustín le dice a Jerónimo: yo creo en tu humildad, hermano, lo digo en mis propias palabras, que tú no crees que tus escritos tengan la autoridad canónica. O sea, el mismo Agustín a Jerónimo ya le advertía el hecho de que sus palabras, por más buenas que sean, no iban a tener nunca la autoridad canónica. Así que, si alguno dice que esto de la sola escritura inicia en la Reforma, pues los padres de la iglesia de los primeros siglos demuestran que no fue así. Ellos también creían que solo la escritura es palabra de Dios. La segunda sola fide o sola fe para nosotros. El tránsito que hizo despertar a Lutero de su engaño de autojustificación tuvo un texto clave: mas el justo por la fe vivirá. No solo la Iglesia Católica, sino todas las sectas en la actualidad te impulsan a seguir un camino lleno de obras para poder alcanzar un lugar en el cielo, cuando lo único que la Biblia demanda para tu justificación es la fe. Romanos capítulo 5 verso 1 indica: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la narrativa de la justificación de Abraham, Pablo se encarga muy bien de dejar en claro que el Señor solo tomó en cuenta la fe de Abraham. Cualquier alteración de esta doctrina tenderá a un camino de herejía, aunque suene fuerte. Cualquiera que te enseñe que es fe más obras o fe más cualquier otra cosa es falso, por más que tenga nombre de evangelio. Romanos capítulo 3 verso 28 nos dice: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Amén? Ahora que quede claro que la intención principal de la sola fe es que empieces a poner tus ojos únicamente en Cristo, de lo cual hablaremos también en la cuarta sola. Solo por la fe en Cristo puedes alcanzar perdón de tus pecados. Tampoco se trata de una fe sin dirección. No es yo tengo fe o yo también creo en Dios. Eso no es de lo que se trata sola fide, sino de que tú creas y tengas fe en la obra de Cristo, en la obra que Cristo hizo en la cruz. Amén. Es la única fe que te puede salvar, no la fe en la Rosa de Guadalupe. Tercera sola, sola gratia. Sola gratia en latín, sola gracia para nosotros. A simple vista, sola fide y sola gratia parecieran que es lo mismo, ya que los textos que se utilizan son los mismos, sobre todo el de Efesios capítulo 2 verso 8. Pero vamos a ver que la diferencia es la intención por la cual se utiliza este término, ¿sí? Ya que entendimos que la demanda de nuestra fe es necesaria para la justificación, ahora también es necesario que entiendas que aún esa fe, como dice en Efesios capítulo 2 verso 8 que ya mencioné, es una consecuencia de la gracia soberana de Dios. Amén. Si quieren pueden revisarlo y leer. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén.
Una de las más grandes discusiones en la historia del cristianismo, hermanos, no solamente en la Reforma, en la historia del cristianismo. Agustín versus Pelagio, Lutero versus Erasmo, calvinistas versus arminianos. Siempre fue respecto al grado de participación del hombre en el proceso de la salvación. Monergismo versus sinergismo. ¿El hombre tiene parte en el proceso de salvación o es Dios quien soberanamente decide salvar a quien Él quiera? Esta es la diferencia entre sola fe y sola gracia. Sola fe para tu justificación únicamente, la fe en Cristo. Sola gracia, tú no tienes participación en el proceso de salvación. Dios lo tiene completamente. Como algunos considerarían, esta doctrina es fácil de entender, pero es difícil de aceptar. El ser humano siempre quiere tener una participación en este proceso, ya que si no la tiene, resultaría que Dios quedaría como un tirano, que elige a algunos y a otros no. Sin embargo, eso es falso. Dios es soberano y deja en claro que Él toma las decisiones y no nosotros. Como dice Romanos capítulo 9, verso del 14 al 18. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Y como diría Lutero, ser un hombre atribuye una parte de la salvación, aunque sea lo más mínimo, al libre albedrío. No sabe absolutamente nada acerca de la gracia y no tiene el debido conocimiento de Jesucristo. Cuarta sola. Solus Christus. Escucharé una voz del fondo que me diga: solo Cristo. Sí, solo Cristo. Ya conocemos la típica frase entre católicos, ¿verdad? El padre está molesto y para llegar al hijo primero tienes que ir por su madre. ¿Se han escuchado eso alguna vez? Sí, ¿verdad? O aquella que te enseña que en lo espiritual hay un orden de jerarquía, donde el papa es el primero en la lista, luego sus cardenales, y nadie puede conducirse a Dios sino por medio de un cura intermediario. Algo similar en la actualidad, cuando los creyentes no pueden hacer nada sin su apóstol, su profeta o su pastor, ¿verdad? Olvidando de que delante del Señor todos somos iguales y el único acceso al Padre es por medio de Jesucristo. Juan 14:6. No su madre, mucho menos la Iglesia Católica. El credo de Atanasio, en una ocasión hablé del credo, si es que se acuerdan algunos, y si no les invito a revisarlo, es uno de nuestros credos también. Indica que no puede haber salvación fuera de la fe católica. Nosotros también creemos eso. Fuera de la fe católica no hay salvación. Pero, ¿cuál es esta fe católica? En resumen, este credo habla de la Trinidad. ¿Sí? Habla de la Trinidad. Y para nosotros la Trinidad es una doctrina fundamental. No puede ser salvo nadie que niegue la Trinidad, aunque hable en lenguas.
Sin embargo, la Iglesia de Roma cambia ese sentido por el no puede haber salvación fuera de la Iglesia católica, que es muy distinto. Sin embargo, nosotros bien conocemos las Escrituras. Hechos, capítulo 4, verso 12, dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Ya vamos viendo cómo es que se unen las olas, ¿verdad? Mediante la Escritura puedes comprobar que solo por la gracia de Dios, mediante la fe en solo Cristo, puedes traer salvación a tu vida y a la de los demás. Amén. La quinta, como se han dado cuenta, habrán notado que la primera demoré más, ¿verdad? Porque es fundamental que entendamos que la única revelación en la cual nosotros creemos es en las Escrituras. Y todo lo demás está en las Escrituras. Amén. La quinta, soli Deo gloria. Creer solo para la gloria de Dios. Están esperando que lo diga en español. Creer en todas estas olas busca, hermanos, un objetivo final. Nuestro deber como creyentes no es buscar nuestra salvación. Eso que quede claro. No es buscar nuestra salvación. Ya que la salvación que nosotros tenemos o que nosotros obtenemos no es el fin. Es más bien una consecuencia de algo mucho mayor. Nosotros somos beneficiados por el Evangelio, pero el fin de todo, como bien lo conocemos en la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, es el de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Amén. La iglesia lo conoce de memoria, ¿verdad? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Amén. Ciertamente en primera a los Corintios capítulo 10 verso 31 dice que sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, todo sea para la gloria de Dios. Amén. Sin embargo, soli Deo gloria va más allá de glorificar a Dios en nuestras acciones. Ojo, no estoy diciendo que no glorifiques a Dios en tus acciones. Tenemos que hacerlo, porque es un mandato. Pero decir soli Deo gloria es mucho más que eso. Así que, si estabas acostumbrado a escribir un post y al final poner soli Deo gloria, ¿no? o mandar un saludo fraterno, como hay algunos que lo hacen. No conocemos un caso particular de alguien acá en Trujillo, en nuestra inmensa ciudad de Trujillo, que al final de una conversación pone soli Deo gloria y el próximo domingo le sigue robando a los miembros de su iglesia. Así que poner soli Deo gloria sin entender lo que eso significa no sirve de nada. Soli Deo gloria no solamente es glorificar a Dios con tus acciones, va más allá que eso. Como manifiesta Efesios capítulo 1, esto también lo hemos hablado anteriormente, la salvación que el Señor ha hecho, la elección incondicional de nosotros, la predestinación de sus escogidos, tiene una finalidad: para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Entonces entendamos
que el contenido de estas 5 solas busca entender que Dios es el único que merece toda gloria y toda honra y toda nuestra adoración. Amén. Tenemos un Dios grande y celoso, que no comparte su gloria con nadie. No lo hace con el Papa de Roma. Por este motivo nosotros lo rechazamos como autoridad eclesiástica. Tampoco lo comparte con María. Por eso solo por medio de Cristo tenemos salvación. No lo comparte tampoco con nosotros, ojo. Por eso la salvación es solo por gracia. No te atribuyas ni una parte de tu salvación. No lo comparte tampoco con nuestras obras muertas. Por eso solo demanda fe. Y por último, no comparte la gloria de su revelación con ningún magisterio. Por eso creemos en la sola Escritura. Amén. Bien, pues hemos terminado las 5 solas en un modo muy resumido, media hora, algo casi imposible de hacer. Así que estoy convencido de que varios de ustedes van a tener algunas dudas todavía y algunas preguntas porque van a querer profundizar más en eso. Así que recuerden de que estamos prestos a escucharlos y a recibir sus preguntas. El pastor Carlos, mi persona también. Hay algunos hermanos aquí que tienen mucha información histórica también que les puede servir de mucha edificación y bendición para sus vidas, como lo es para las nuestras. Pero lo importante, hermanos, es que se vayan de esta mañana entendiendo de que solo Dios merece nuestra adoración, nuestra gloria. Y mientras los chicos de la adoración van pasando, porque precisamente para este día han preparado, después de un año, un himno creado por Bob Coughlin, ¿no? Y